cámara oral criminal, donde se ha comenzado a juzgar a Jorge Vera, que es el único acusado. También está detenido desde la muerte de Rodrigo, y por la información, esto ellos no nos pudieron confirmar, me refiero a Paola, eh, de la familia con quien estuvimos dialogando recién, pero la información que nosotros tenemos es que habría declarado el único acusado, habría hecho uso de la palabra Jorge Vera, y que ahora estaría haciendo lo propio Belén, que era la novia de Rodrigo Oyarzo, de Coquito Oyarzo, y ella venía con Rodrigo en el momento en el que fueron impactados a muy alta velocidad por una camioneta, un móvil de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, al momento en que cruzaban, venían circulando por la calle Belgrano, cruzaban San Martín con dirección a continuar su paso por la calle Mariano Moreno. Cuando llegaron a San Martín, los embiste una camioneta que lamentablemente, por la fuerza del impacto, minutos después le provoca la muerte a Rodrigo Oyarzo. Esta es la primera jornada, ha comenzado la audiencia esta mañana, poco después de las 9. Por ahora no podemos ingresar a la sala de audiencias. Vamos a esperar un cuarto intermedio para poder hacerlo y poder continuar desde otro lugar, cubriendo y llevándoles a ustedes también estas alternativas de este juicio oral por la muerte de Rodrigo Oyarzo, que comienza hoy aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Muy frío está a esta hora. El vientito hace que se sienta aún más fresca la mañana. Ha salido el sol, cielo diáfano, pero está muy fría la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos con el móvil de Nuevo Día. En cualquier momento los volvemos a convocar por esta misma vía. Allí pasaba Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día, auspiciado por Zona Franca Tech, que hace posible que nuestra compañera salga de la mejor manera al aire con ustedes, contándote las novedades de la mañana, en este caso, justamente a las puertas de la Cámara Oral Criminal de nuestra ciudad, donde hay un hombre, un solo hombre, Jorge Vera, que es juzgado, o que comienza a ser juzgado por la muerte de este joven llamado Rodrigo Oyarzo, conocido como Coquito, quien allá por el 5 de marzo de 2023 perdiera la vida en un accidente de tránsito a manos de un agente de tránsito. Podemos entender entonces que para la justicia hay solo una responsabilidad, que es la directa, digamos, Sí, sin ningún tipo de responsabilidad política, digamos, o de jerarquía para el resto, digamos. exacto. Para la justicia el resto no tuvo nada que ver. Sí, es raro, ¿no? Porque si hay un orden de mando, ¿no? Claro. Y había antecedentes Debería, ya. claro, y debería, en tal caso, indagarse. No te digo condenarlos, pero sí sentarlo y decir, a ver, usted, muchacho, ¿qué Claro. grado de responsabilidad tienen? Usted que tuvo que ver con esto, usted con esto, usted de esta manera, pero no. Habida cuenta de los antecedentes y Sí, de a algunas ver, cuestiones que corroborar nos si es que, mencionaban ayer. sí, Que, corroborar si es que la jefa, la directora de ujú, tránsito en ese momento tenía conocimiento de este modus operandi. ujú, ¿Qué hizo en tal caso si tenía conocimiento para frenarlo o para cambiar la circunstancia? Pero no parece que eso ujú. importara. Y en tal caso, hoy es Jorge Vera, el día de mañana, si la Sí, sí, modalidad continúa, será otro hombre o mujer, pero la cuestión de fondo no se se había está poniendo hecho en tela de juicio. un uso y costumbre peligroso, un proceder peligroso
que terminó de la peor manera, ¿no? Sí, y acá también debería haber un repaso, una reflexión al respecto. No sé Sí. si una autocrítica viva a vos, porque eso no va a suceder, ya lo hemos Ujú. visto, pero sí una reflexión y un replanteo del Sí. área por parte de la gestión municipal, ¿no? Sí, y también en esta circunstancia, lo que ayer nos mencionaba, ¿no? La, la tía, en cuanto a lo que se refiere a las responsabilidades, de los mandos superiores y de la gente que se encargaba de esto, como bien ustedes decían, eh, porque acá, lamentablemente, hasta que no sucedió la muerte de Coquito, no se tomaron cartas en el asunto. Si bien ha pasado otra circunstancia en esta área de la dirección de tránsito, como los carnetruchos o la venta de carnet, hasta que no pasa algo excepcional, no se toman decisiones. Pero después esas personas que se vieron de alguna manera eh, mezcladas o interpeladas, esas personas después no le terminan rindiendo cuenta a nadie. Acá con lo de Coquito pasó la suspensión de las personas que estuvieron esa noche, Sí, que estaban, recordamos como 13 personas, eran, si sí, no me equivoco. estuvieron sin goce de haber, se hizo o se anunció que se iba a hacer un sumario interno, se desconocen cuáles han sido los resultados de ese sumario interno, Sí. porque nunca, esto Nunca que dijeron, dijeron nada, es como nunca se dijo el nada del sumario municipio. históricamente es como no, está, si Sí. no se abrió un sumario, no podemos Ujú. decir nada. Acá, por ejemplo, hoy tendría que estar prestando declaración también quién fue en su oportunidad de directora de tránsito, la señora Sí, Bárbara Biot. sin duda. Posteriormente también quizás hasta tendría que estar prestando declaración algún exfuncionario de aquel tiempo. Sí, porque si vio tenía conocimiento, ahí hay que indagar si más arriba La tiene cadena mando. conocimiento y así, es una cadena de Ujú. mando, tal cual. No sé si habrá sido presentado como, sáquenmelo yo, temas judiciales, no entiendo mucho, como Sí, testigo de preguntamos. parte, el chico que esa noche era perseguido. Grandis, la verdad que Sí. no sé, no tengo precisión de si él es parte justamente de la Ujú. ronda, pero bueno, fue un testimonio importante en aquel Importante, entonces que sí, recordamos Claudio y Cari lo lo sacaron. entrevistaron, Ujú. ¿no? Fueron hasta su casa y De- hablaron con él. Sé que por lo que nos mencionó ayer la tía de Coquito, hay muchas personas que estaban en la noche de este luctuoso hecho, Sí, de este proceder inapropiado, ¿no? Ahí en eh, Belgrano y San Martín. Este, lo cierto es que duelen, cada vez duelen más los hechos de eh, mal anteriormente tipificados como accidentes de tránsito, son incidentes viales o muertes al volante o muertes provocadas. Este, cada vez duele más en Río Gallegos, porque ¿saben por qué? Porque Río Gallegos tiene una larga y triste historial de casos de incidentes viales fatales. sí. De la década, del principio de la década del 2000, cuando ya se empezó a ser más riguroso con el tema de la alcoholemia en la conducción, y yo te diría, antes de llegar a la década del 2000, ya Río Gallegos tenía varios hechos luctuosos en cuanto a materia de tránsito, pero no, me parece que los actores, cada uno de la sociedad, los quienes deben controlarnos, quienes deben marcarnos pautas, y los propios nosotros, no hemos aprendido nada, lamentablemente, ¿no? Esperemos que en este caso, por lo menos en el marco de este juicio, haya paz para la familia Sí, sobre de todo Rodrigo. eso, sí, sobre todo eso. Ya hay cosas que no se Ujú, pueden subsanar, ujú. esperemos que ellos encuentren paz. Pausa en Arriba al Día, hablamos de los Guns N' Roses Sí, y un día como hoy se lanzaba Use Your Illusion sí. 1 y el 2 también, que tiene temas como el que vamos a escuchar ahora, que se llama Stranged y que Qué es un tema. temón también. When you took everything
Escuchábamos Strange de Guns N' Roses y le dedico ese tema particularmente a mi hermano Gaspar Quiroz, que improbablemente esté escuchando desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está trabajando en este momento y viviendo, pero es un hombre que ha disfrutado por muchos años de los Guns N' Roses y me ha contagiado de alguna manera. Veíamos los DVD de Axl Rose cuando éramos chicos y él quedó fanático, de hecho toca la guitarra, creo que por Slash. Así que se lo dedico a él. Del otro lado de la línea telefónica ya está el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. En el flanco norte de nuestra provincia la preocupación es grande respecto del ámbito petrolero, particularmente, o hidrocarburífero, vamos a decir. Y Soluaga es, en realidad, la semana pasada, las luces y los aplausos de alguna manera se los llevó el diputado Español, que es el presidente del bloque de SER, quien presentó el proyecto de ley de emergencia petrolera. Proyecto de ley que en realidad tiene raíz en la autoría de justamente quien está del otro lado de la línea telefónica. Solo buen día, ¿cómo le va? De este lado los saludamos Héctor, Fernando y Julián y le agradecemos por su tiempo para charlar al respecto de esta situación compleja y acuciante que está pasando nuestra provincia, no solamente el flanco norte. Héctor, Julián y Fernando, el gusto de estar con ustedes, con el equipo y con la audiencia. Gracias por el contacto. Y sí, efectivamente, hay una preocupación realmente mayúscula respecto de lo que está aconteciendo en lo que es la industria hidrocarburífera, que no está ajena a otros factores que la provincia está soportando, el caso de la pesca, el caso de las represas y el caso de ICRT, pero en el caso particular de la cuestión hidrocarburífera, el impacto es realmente significativo, no solamente desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, sino que fundamentalmente desde el punto de vista económico, de todo lo que genera la economía petrolera, gasífera o hidrocarburífera, y lo que genera, por supuesto, a la provincia desde el punto de vista de los recursos tributarios o no tributarios, como es en este caso la regalía de gas y petróleo, que representa más o menos en línea directa el 30%, un poquito menos, cada vez menos, pero entre el 27 y el 30% de los recursos totales que recibe Santa Cruz en coparticipación nacional, tributos jurisdiccionales y regalías de gas y petróleo, impacta inmediatamente. Hemos tenido un impacto muy fuerte entre julio y junio, del orden de los 5.000 millones de pesos en regalías, números redondos, ¿no? Y otros 5.000 millones de pesos como consecuencia de la caída del consumo en la Argentina en concepto de coparticipación de impuestos nacionales. Lo cierto es que a partir de esta situación donde no se termina de definir la decisión que ha tomado YPF de irse de todos los yacimientos maduros, la decisión que ha tomado en realidad el gobierno nacional, porque acá no es una cuestión vinculada estrictamente con una empresa y con un presidente desconocido hasta hace no mucho tiempo, que es este señor Marín, que pareciera ser que también jugaba bastante bien al tenis. Y entonces esta determinación afecta directamente a Santa Cruz, directamente en todos los aspectos que recién señalaba, fundamentalmente desde el punto de vista que más nos preocupa en lo inmediato, en lo social y en lo laboral. Por eso es que a partir de la posibilidad de un quiebre desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial, y que son los fundamentos que yo esgrimí, como ya lo hice en el año 2017, para promover como iniciativa política institucional la sanción o el tratamiento de una ley que termine en una sanción definitiva de la emergencia petrolera, que tiene una vigencia temporal de un año, con una posibilidad de prórroga por otro año más. Esta presentación se las hice a todos los presidentes de los bloques, al diputado Echazú, al diputado Fernando Español, al diputado Pedro Muñoz, y también la hice al presidente de la Cámara formalmente y por ingreso oficial, al correo oficial que ingresó también al asunto centrado de la Cámara, o sea que
aquí no hubo solamente una presentación de los presidentes de bloque, sino que también ingresa como de mi autoría, obviamente, a los asuntos a tratarse por parte de los diputados de la Honorable Cámara de la provincia de Santa Cruz. No sé de esto de luces y aplausos. La verdad que no, una cuestión que no, que lamentablemente no me gusta a mí el tratamiento en esos términos. No lo digo por ustedes, lo digo No, sí, por entiendo. lo que representa esta situación, por lo que No ustedes viene al han caso, sí. comentado, pero sino que la situación que representa que más que aplausos, si nosotros no tomamos una determinación, el conjunto de la sociedad y el Estado provincial, más que aplausos van a ser sopapos y más que luces van a ser sombras. Si no se toma una determinación, porque justamente uno de los fundamentos que tiene que ver con una emergencia es el compromiso de la subsistencia misma del Estado, de su régimen político, institucional, o del riesgo de un caos social y económico. Estos son los fundamentos que tienen que ver desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional en cuanto a la necesidad del tratamiento de una ley de emergencia. Es más, la doctrina misma denomina derecho de emergencia a toda situación que exige una rápida respuesta estatal, que es lo que se está pidiendo como consecuencia de todos estos factores, que para que ustedes tengan una idea, Julián, Fernando y Héctor, para que ustedes tomemos dimensión de lo que estamos hablando, nosotros tenemos un dato que cuando ingresa este gobierno en diciembre del año 2024, en ese momento la producción de petróleo que ya venía cayendo, que ya venía en franca disminución, estaba en el orden de los 198.000 metros cúbicos de petróleo. La proyección que hace esta YPF, conducida por el tenista Marín, proyecta para el mes de diciembre un número que realmente tiene una drástica caída del orden de los 55.000, 58.000 metros cúbicos, es decir, una caída del orden del 30%. Ese número, el 30%, impacta directamente sobre el número de trabajadores de la actividad. Si nosotros tenemos más o menos entre 14.000 y 15.000 trabajadores dependientes directa o indirectamente de YPF, el 30% de ese número, estamos hablando de 4.500 trabajadores que quedarían afuera, o 4.500 puestos de trabajo que quedarían afuera del esquema laboral. Y si a eso le sumamos los trabajadores que todavía quedan en la casa, como consecuencia de la caída de la actividad de los equipos de torre, que normalmente se les llama así a los equipos de perforación, sí, a los equipos de reparación y workover, como le dicen en inglés, toda la denominación es inglés, pero en realidad es reparación y terminación de pozos, o de pooling, si hablábamos en inglés, quiere decir mantenimiento de los pozos y de las bombas de profundidad y los caños que se rompen. Bueno, estos tres equipos de torres dejaron de tener actividad y la gente que dependía de esos equipos de torre quedaron en la casa. Cuando toma la determinación el gobierno nacional a través de YPF, obviamente la determinación de no invertir un centavo más en los yacimientos maduros y sobre todo en Santa Cruz, tanto no se logre una determinación final, ha sido realmente crucial, ha sido hasta casi diría criminal. Hay una actitud, yo lo señalé en alguna medida en términos castizos y leyendo bien el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Una verdadera hijaputés, lo que hace YPF de desinvertir, que lleva la producción a la que recién señalaba y que, por supuesto, generaría a diciembre de este año ese nivel de caída de espacios o de puestos de trabajo. Entonces, todo esto hace de la emergencia y hace que uno tome una determinación como la que nosotros hemos tomado, la iniciativa que hemos tomado, teniendo en cuenta que todavía nosotros no sabemos realmente cuál es el horizonte de expectativas que hay, cuáles son, en definitiva, las decisiones que se han de tomar, pero esto le aporta al Estado una herramienta muy fuerte, por lo menos para generar una red de contención frente
al impacto que pueda llegar a generar una determinación de las características que ha tomado el gobierno nacional y a su vez, por supuesto, YPF Ujú. en esta situación. Solo sáquenos la duda. Para ustedes lo peor que ha pasado, ¿no? La peor crisis que está enfrentando la provincia y en especial su comisión de fomento en Cañadón Seco, ¿no? Con la ida de YPF y lo que deja también es importante pasivo ambiental, ¿no? Sí, yo creo ¿Es peor que los si 90, se nosotros puede decir tomamos, esto? Peor que la por eso, privatización. Sí. si nosotros tomamos como referencia lo que aconteció en los 90 con la privatización de YPF, Ujú. podemos analizarlo Sí. desde varios aspectos y desde varios ángulos. Desde el punto de vista de los espacios laborales, YPF generó un despido de 1.800 trabajadores. Muchos de ellos Ujú. se resignificaron en sus espacios laborales a través de la conformación y de la constitución de lo que entonces se llamaron emprendimientos de ex trabajadores de YPF que se constituyeron de la noche a la mañana como empresarios. Ujú. Una cosa también realmente brutal que hizo YPF, pero que de última generó una especie de manto de contención, Ujú. como muchas veces dicen algunos hombres de campo, se desplumó la gallina sin que cacaree. Entonces se conformaron emprendimientos y hubo continuidad laboral. Sí. En aquellos casos donde no hubo continuidad laboral, hubo una fórmula que se encontró de vincularlos con tareas especiales, que estaban, por supuesto, tareas insalubres fundamentalmente, que estaban vinculados con regímenes especiales de jubilación. Entonces, aquellos que tenían más de 50 años encontraron una salida en ese sentido. Ujú. Pero la actividad en ese momento, a pesar de la privatización de YPF, la actividad hidrocarburífera aumentó, la producción aumentó, Ujú. y como decía recién, hubo resultados que posibilitaron que muchos de esos despidos fueran vinculados y tuvieran contención institucional, previsional o social o laboral. Después tenemos la situación que se vivió en el año 2017, en la época, en el gobierno de Mauricio Macri, Ujú. donde se produce realmente una situación crucial también desde el punto de vista laboral, una determinación de bajar los niveles de inversión. Para que tengamos una idea, en la época de la recuperación de YPF del 2012 al 2015, hubo un nivel de actividad de perforación de pozos de 220 pozos por año promedio entre el 2012 y el 2015. Cuando 220, 230, cuando llega Macri, entre el 2015 y el 2010 y el 2019, esa actividad cayó a 30 pozos por año, es decir, se cayeron 200 pozos anualmente. Y eso implicó la caída de estas torres de perforación que recién decíamos y Ujú. todas las actividades directas o indirectas, que generó una caída en los puestos laborales que no tuvo la posibilidad de reinserción que sí tuvo el proceso de privatización de los 90 del orden de los 3.500 trabajadores. Es ahí donde nosotros interpusimos por primera vez en la historia hidrocarburífera de Santa Cruz y promovimos la sanción de una ley de emergencia petrolera que se puso en marcha inmediatamente y que paró en seco los despidos que se pretendían seguir dando masivamente como los que ya se habían dado hasta ese momento. Ujú. Y en esta oportunidad, Julián y Fernando, la situación es mucho más grave que aquella, porque acá hay una empresa que es la principal empresa petrolera del país Ujú. y la principal empresa petrolera de Santa Cruz, que tiene el 60% de los yacimientos y el 60% de la producción hidrocarburífera, que ha tomado la determinación de irse y que no sabemos realmente cuáles van a ser las empresas que puedan llegar a tener la espalda económica y financiera que tiene YPF, independientemente que mienta y diga que son yacimientos maduros, que no van a generar una inversión. Lo cierto es que acá en el fondo de la cuestión hay una intención de un verdadero negociado y de un vaciamiento a través de la operación en Vaca Muerta, donde Claro. los negocios fundamentalmente en cuanto a Sí. construcción de oleoductos y del acero necesario para estos oleoductos, ¿quién lo aporta en la Argentina? El único que tiene capacidad de hacerlo es Ujú. Pablo Roca. Claro.
que A es través el de dueño Techin. del grupo Techin, Claro. que es el dueño de Tecpetrol. Tecpetrol. Ujú. Tecpetrol era una empresa competidora de YPF. Tecpetrol es el que pone, a través del grupo Roca, el presidente en YPF, que se llama Horacio Marín. Entonces, lo mismo que si nosotros acá dijéramos que el jefe de la barra brava de Boca de pronto va como presidente de River. Una cosa parecida, una metáfora que es válida totalmente en este momento y frente a esto que ha acontecido, en esta determinación que se ha tomado, o en otra metáfora pusieron al zorro a cuidar supuestamente las gallinas. Ujú. Esto es lo que está pasando en este momento. El negocio lo quieren hacer desde Vaca Muerta, a través del gas natural licuado con Petronas, la empresa Petronas, la empresa internacional Petronas, Claro. el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada que se ha establecido como punto, como punto final desde donde se va a generar el embarque del petróleo crudo de Vaca Muerta para, a través del RIGI, llevárselo y disponer del 100% para comercializarlo en el exterior, con lo cual no sé cuál va a ser el destino de todo lo que tiene que ver con el manejo de los combustibles y el autoabastecimiento en Argentina. Eso ya es otro tema. Lo cierto que acá nosotros estamos hablando de esta emergencia petrolera, de una empresa que ha tomado una determinación por disposición del gobierno nacional, que han puesto un tipo que viene de una empresa competidora de YPF, y dentro, no solamente a él, sino que a otros tipos que también forman parte de los directivos centrales de YPF, y a su vez también directivos centrales que pertenecen a la empresa CGC del señor Eurnequian, que fue jefe de Milei. Así nosotros vamos entendiendo en este mapa político y económico y de negocios cómo es realmente la punta de este ovillo que termina en esta situación que hoy tenemos en Santa Cruz y que nos pone al borde de un verdadero estallido social. Zuluaga, respecto de la ley particularmente, la intención de proteger las fuentes laborales, digamos, de qué manera podría darse eso? Es una, digamos, una enunciación que avalaría la Cámara de Diputados diciéndole a YPF, nosotros acá tenemos esta ley y después YPF hará lo que le parezca, ¿no? En la conducción, ¿qué es lo que establece en tal caso como, no sé, sanción o de qué manera poder efectivamente proteger esas fuentes laborales o la situación social y económica de cada laburante de la empresa? No, es que YPF no puede hacer lo que se le da la gana. Una ley de emergencia, o en este caso, por eso es fuerte el instrumento legislativo, es la que autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales, tutelados inclusive por la Constitución Nacional o por la Constitución Provincial. Sobre todo cuando hay consecuencias tales como el descalabro económico generalizado, que es lo que nosotros vemos, cuando hay necesidad de asegurar continuidad laboral y la supervivencia o el sostenimiento de las entidades empresariales comprometidas con el sostenimiento de la cuestión laboral, de la cuestión económica, del movimiento y de la actividad industrial petrolera. O sea, cuando se dan todos estos componentes, la ley de emergencia y el Estado está autorizado absolutamente por esa ley a restringir ese ejercicio supuestamente normal de derechos patrimoniales, en este caso de YPF. No puede hacer lo que quiera. Por eso, entre otras cosas, la ley dispone, o este proyecto de ley dispone, primero, como ustedes habrán tomado nota de la ley, la que la presenta el diputado español, como ustedes decían, porque obviamente yo no la puedo ingresar de otra manera que no sea a través de lo que hicimos, a través de la nota o del correo electrónico oficial a la presidencia. Pero este proyecto dispone en primer lugar la prohibición absoluta de producir despidos en el ámbito de esta concesión de explotación de los bloques que pretende entregar o deshacerse YPF, el sostenimiento absoluto de las inversiones al 1 de enero del año 2024, por lo que recién decía, YPF cuando ingresa
en el año, en diciembre del año, perdón, estas autoridades de YPF y este gobierno nacional que toman a esta YPF, diciembre del año 2023, la tomaron con una producción de 198.000 metros cúbicos. Por eso es que se establece que debe YPF sostener las inversiones al 1 de enero del año 2900, de este año 2024, el sostenimiento de la producción hidrocarburífera a esa fecha, la continuidad de las organizaciones empresarias vinculadas contractualmente con la concesionaria YPF al 1 de enero del año 2024, establece también la conformación en carácter urgente de una mesa de trabajo y una mesa de diálogo y de seguimiento constituida por las organizaciones representativas del sector laboral, las organizaciones que representan a las entidades empresarias, las instituciones comunales que están vinculados con las zonas hidrocarburíferas, por supuesto el Estado provincial a través del Poder Ejecutivo y de la Cámara, y la integración de profesionales de vasta experiencia y conocimiento en la temática hidrocarburífera, además de dos de las cuestiones que creo que también son centrales, que es la conformación de un fondo fiduciario para asistencia económica financiera tanto de las pequeñas y medianas empresas, para, entre otras cosas, garantizar el sostenimiento económico y financiero ante entidades que recurran vía préstamos a las empresas que se encuentren con dificultades y dentro de este colapso económico y financiero que ya les está generando YPF. Y por otro lado, acá está el nudo gordiano de este proyecto de ley, es la quita de la concesión en caso de lo que ustedes preguntaban, ¿qué pasa si YPF no cumple? Bueno, en caso de incumplimiento se establece la quita de la concesión a YPF de todos los bloques y de todas las áreas que tienen, y la reversión de esas áreas al Estado provincial, que realmente representa, digamos, la penalidad extrema que toda ley de emergencia establece cuando hay un incumplimiento por parte de aquellos que están obligados a cumplir con lo que demanda y con lo que es imperativo por parte de la ley, teniendo en cuenta que YPF tiene la concesión ampliada al año 2047. Ahora, si YPF no cumple con esto, además de esta penalidad extrema, yo me pregunto y le pregunto a YPF, ¿cómo le vas a ir a explicar a la Bolsa? ¿Cómo le vas a ir a explicar a la Comisión Nacional de Valores? ¿Cómo le vas a ir a explicar a la Asamblea de Accionistas que te quitaron una concesión porque no incumpliste con una ley de emergencia que es atribución absoluta del Estado Provincial de Santa Cruz? Esta es la cuestión central, Julián. Jorge Zuluaga dialoga con nosotros, presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. Le agradecemos por este primer contacto y daremos o retomaremos para tocar o para profundizar todavía más, porque entendemos que no es una situación para nada sencilla. Hay una cuestión que es la energía en disputa en el mundo, ¿no? Ni siquiera en nuestro país, la energía para producir, para poder industrializar. Y en Santa Cruz tenemos los 3 puntos más críticos, tienen que ver con la energía, la represa, ICRT, y en el caso que estamos hablando de la retirada de YPF, por lo cual evidentemente no es un tema menor. Tal cual, como ustedes lo dicen. Y lo peor de todo es que tenemos nosotros una industria floreciente, que es el de las energías renovables, las energías Sí. saludables o las energías limpias, que realmente la generación de puestos de trabajo es insignificante. La inversión y las ganancias que se generan son realmente exorbitantes, a un mínimo costo laboral, y esto también es una cuestión que preocupa sobremanera en esta retirada de YPF, lo que ustedes también señalaban, los pasivos ambientales, el impacto en la salud. Aquí en zona sur del Chubut y zona norte de Santa Cruz, el más alto índice de enfermedades y muertes por cáncer en la Argentina es el más alto aquí y uno de los más altos en el mundo, esto dispuesto por la propia Organización Mundial de la Salud. O sea, no son cuestiones menores, no son temas menores, y requieren una estrategia integral del Estado provincial con todos los actores protagónicos, vinculados con la energía, con las energías limpias, con las energías sucias, pero que esto se limpie de posibilidades para que
haya un verdadero desarrollo, un proceso de crecimiento y de transformación lo más saludable posible. En esto está la inteligencia de quienes tienen la responsabilidad, el compromiso y el deber de conducir los destinos del Estado provincial. Muchísimas gracias por su tiempo, Jorge Zuluaga. Por favor, a ustedes, gracias por el tiempo dispensado y será hasta cuando ustedes lo dispongan. Un saludo afectuoso para ustedes, para el equipo y para la audiencia. Muchísimas gracias. Allí pasaba el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Zuluaga, hablando en este caso de la ley de emergencia petrolera que ya se debate en comisiones en la Cámara de Diputados Provincial, que habrá que ver hasta dónde llega y en definitiva también cómo continúa este tema que también en el marco o en un marco de incertidumbre generalizada también ataña a la zona norte de nuestra provincia, Las Heras, Truncado, Cañadón Seco mismo, Caleta Olivia obviamente, Comodoro Rivadavia sin dudas, son ciudades que se ven afectadas y se verán todavía más afectadas ante esta situación. ¿Qué analiza usted, Fernando Tornú? Estaba callado, analítico, pensante. Estaba con algo para el diario que es súper interesante para trasladar a la radio y sería muy, muy bueno para nosotros y para la gente hablar con Graciela Riquelme. Ella ¿Quién es es Graciela Riquelme? la madre de Facundo Díaz. ¿Se acuerdan de este Sí, chico? docente, Maestro de música de un jardín se de quitó la infantes de vida, Río sí. Gallegos, que en Sí. 2019 se quitó la vida por Sí. una denuncia que resultó ser falsa. Bueno, su mamá, ahora, Graciela, está encabezando una iniciativa para sancionar lo que se debería llamar Ley Facundo. Y es una ley con un proyecto a desarrollar eh, para básicamente acompañar a docentes que son denunciados por diferentes circunstancias y que en esos casos quedan solos, digamos. Lo primero que se hace es, sin saber, después la justicia lo dice si es culpable o no, pero en principio sin saber si es culpable o no, generalmente queda solo, se lo corre el cargo y ahí queda. Hay casos como el de Facundo donde la denuncia resulta ser falsa y las consecuencias con el escrache social y todo lo demás terminan siendo, en este caso, fatales, digamos. Sí. O muy Bueno, por- hay una situación en Calafate, ¿no? Que Claro, ahí y sí, también. siempre está, todavía la comunidad de Calafate asegura que él es inocente. Así que ella está con una abogada y la mamá de otro denunciado, están impulsando esta ley Facundo para, por lo menos, que haya un operativo, un sistema de contención para docentes denunciados y para sus familias también, que son los afectados. Imagínate que denuncien a tu papá, a tu tío, tu pareja o alguien Sí. y no se sepa. En Es principio, complejo, ¿no? Porque muchas veces no es tan para las víctimas fehacientes, Claro. no víctimas efectivas, digo, comprobadas, a veces tampoco hay compañía, ¿no? Claro, en principio ella como está del lado Sí, entiendo. por la situación que atravesó, ella lo que está impulsando es un sistema de acompañamiento para quienes son denunciados, por lo menos hasta que se compruebe si es correcta, si es verdad o no la denuncia, ¿no? Obviamente con lo que a ella le pasó, que es perder un hijo por una denuncia falsa. Sí. Entonces está, digamos, en el Calafate presentó este fin de semana este proyecto que se llama Ley Facundo y que busca un marco legal y un protocolo de acompañamiento para contención psicológica para el denunciado y sus familias hasta tanto avance la justicia y se compruebe si efectivamente es culpable o si es inocente, ella basándose en la presunción de inocencia y cómo afecta a una persona una denuncia falsa, ¿no? Porque ella dice que, bueno, ya están muy metida en el tema, estudiándolo con abogadas y con demás, dice que hay una creciente, hay cada vez más denuncias falsas, según ella, entonces es necesario trabajar en eso. Bueno, estaremos indagando, tratando de charlar con ella. Seguramente que sí, si no porque es esto hoy, se mañana, presentó el fin de semana, obviamente. pero en el Calafate, Ah. algo lejos de acá. Bueno, tiene que ver quizá con este caso del que estamos hablando, ¿no? Hay, en el Calafate sucede que hay un profesor condenado. A 6 años de prisión. Sí. Y justamente con la mamá de él estuvo presentando esta ley. Sí. Que de hecho ha tenido una movida o un acompañamiento por parte de sus colegas y la comunidad, ¿no? Señalando que es inocente, pese a lo cual la justicia lo Le condenó. dio 6 años. Se llama Juan Pablo Margonari, este docente, condenado a 6 años de prisión en el Calafate. Sus allegados, la familia, alumnos de él y la comunidad, en este caso que
hemos tratado, pero que al ser tan del Calafate, por ahí algunos detalles no los conocemos tan profundamente, lo defienden. Todavía hoy hay marchas para que lo liberen. Entonces, la mamá de Facundo y la gente que acompaña a Juan Pablo Margonari han lanzado o están impulsando este proyecto y por lo menos es interesante para hablar, ¿no? La asistencia psicológica tiene que estar en ambos casos, ¿no? De la víctima y del denunciado hasta que por lo menos se compruebe que es culpable, ¿no? Así que bueno, una iniciativa Vamos a ahí indagar, sí. para tener. En breve vamos a tener un contacto con Daniel Roquel, presidente de la Unión Cívica Radical Provincial, para hablar respecto de las novedades que hay a nivel nacional y que tienen particularmente también a la diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes, también en la mira. ¿Un temita? ¿Breve temita? ¿Puede ser? ¿Sí? Brian Álvarez dispone de música y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta de martes. Coronavirus, esto es Luna de Miel. Imaginación, el programa en vivo llegó volando y me arrojó sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, cópula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Caramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, cópula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Caramelo
de miel, luna de miel. 11:54 de la mañana en la República Argentina y continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día, novena temporada que transitamos, ese es el tuyo, exacto, en el 100.9 del dial. Y en este caso vamos, ya está del otro lado de la línea telefónica un hombre con el que no hablamos. Realmente no tengo recuerdo de cuándo fue la última comunicación. Antes era una fuente de consulta frecuente, pero porque era parte quizá más activa de la vida política, siendo concejal, luego siendo diputado también. Y en este caso, del otro lado de la línea está, una vez más para charlar con nosotros, Daniel Roquel, presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, con quien vamos a hablar respecto del momento que atraviesa la Unión Cívica Radical y que particularmente ahora tiene también a varios diputados siendo sancionados por su conducta unilateral, no sé cómo llamarla, que desoyeron la actitud del bloque o la determinación del partido en bloque allí en el Congreso Nacional. Roquel, buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo, de este lado Héctor, Fernando y Julián saludándolo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. La verdad que sí, hacía tiempo que no hablábamos. Uno entiende que también, bueno, quizás hoy no tiene un cargo de responsabilidad como teníamos antes, siendo legislador o concejal, sí, la responsabilidad de presidir el partido, pero bueno, siempre a la disposición de poder salir al aire. Daniel, buen día. ¿Y qué momento para el partido, no? Sobre todo a nivel nacional, con esto que ha pasado con la movilidad jubilatoria. Sí, la verdad que momentos muy difíciles porque creo que no hay voluntad de recomponer la situación en el partido, ¿no? Y lo digo, nosotros tuvimos acá en nuestra provincia una fractura ante las elecciones pasadas, donde algunos elegimos un camino, otros eligieron otros, pero es verdad, donde no hemos tomado una actitud de, a ver, yo no me creo ni más ni menos radical que Daniel Gardonio y jamás se me hubiera ocurrido por la decisión de ellos una sanción como la expulsión o tratar de adoctrinarlos con sanciones partidarias, porque nuestro partido se ha caracterizado por ser un partido muy horizontal, donde podemos pensar distinto, y yo no me creo el dueño de la verdad. Sí actué por mis convicciones y porque creía que lo que nosotros queríamos cambiar, lo teníamos que cambiar a otro lugar, pero también respeto a aquellos que entendieron de que el camino de por ahí de ser competitivo y de ganar muchas intendencias era otro, pero jamás se me ocurrió querer sancionar a alguno de los intendentes que llegaron a la intendencia en otro frente electoral o expulsar a alguien del partido. Las renuncias se han dado de los cargos, que han renunciado a los cargos partidarios, algunos de ellos, como el caso de Dani Gardonio, que era el presidente del partido, pero el partido no expulsó a nadie. Hoy lo que estamos viendo a nivel nacional me parece que es una locura y hay otras cosas de fondo, porque la verdad que el presidente del partido quedó votando en el Senado solo en contra de su bloque. Y lo que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos un órgano en nuestro partido, que es la convención, que sirve para resolver cosas partidarias, donde trazamos estrategias partidarias. Un convencional puede tener mandato de un comité cuando estamos hablando de la representación partidaria. Cuando uno elige someterse a la voluntad popular, como hemos hecho muchos de nosotros, y te presentás de candidato a concejal, a intendente, a diputado provincial, a diputado nacional, ya no respondés solo a tu partido, porque yo cuando fui concejal, no me votaron solo los afiliados radicales, me sometí a la elección de un montón de vecinos que no tienen filiación partidaria o que por ahí no... Sin embargo, te eligen. Si no, explíquenme cómo un intendente radical en Gallego ha sacado 12.000 o 13.000 votos cuando tenemos menos de 6.000 afiliados. Entonces, y ahí tiene una representación que va mucho más allá de lo meramente partidario. Entonces, querer sancionar a un diputado o ante cada elección en la Cámara de Diputados, cada votación, hacen una convención para decirle qué tiene que votar el diputado. Es una locura. Entonces, me parece, y la verdad que hoy, el tipo que hace unos meses atrás lo veíamos con la manito escondida, queriendo aumentarse 2 palos el sueldo, que hoy venga a adoctrinar y a decir qué es lo que tienen que hacer los diputados, no es el camino, me parece, para tratar de reconciliar y recomponer lo difícil que está viviendo el partido, que yo creo que hay muchos que les sirven estas divisiones porque van por intereses personales y no porque el partido realmente se fortalezca y podamos realmente marcar otro rumbo y discutir temas trascendentales que se tienen que discutir en la Argentina, ¿no? Ahora, particularmente respecto de la situación de Roxana Reyes, que están como evaluando,
dicen a nivel nacional su situación en el tribunal de la UCR. ¿Vos qué pensás respecto de la decisión que tuvo de ausentarse en el momento de vetar, de la intención de que se vete la movilidad jubilatoria? Mira, yo lo he hablado con Roxana y la verdad que tenemos que salir de ese relato donde nos ponen que o si estás acá sos kirchnerista y si estás acá estás en contra. Porque la verdad, hay que ser claro, esto que se votaba acá no afectaba a ninguno de los jubilados provinciales. Acá hay un porcentaje de jubilados nacionales, pero estamos hablando de un sistema previsional nacional que tiene recursos, porque acá todos aplaudían cuando con la plata de los jubilados se daban, ¿se acuerdan esas computadoras que daba el gobierno kirchnerista cuando les llevaban a los chicos esas computadoras a las escuelas? Eso era con la plata de los jubilados. Entonces, el fondo de los jubilados, vos se le haces una retención, haces un aporte al activo para después el día que se jubila poder cobrar. Pero si vos te la gastás en hacer política, esos recursos después, bueno, hay que decir quién se le comió y se le gastó la plata a los jubilados. Y es verdad que el kirchnerismo muy astuto en esto, cuando se presentó este proyecto en la Cámara de Diputados, que tuvo el voto de muchos legisladores radicales, metió también un proyecto que el gobierno tenía que pagar en 6 meses todos los juicios que le hagan al Estado por temas previsionales. Una locura, porque yo tengo que decir de dónde saco los recursos. Si hoy hay un problema previsional, porque no hay recursos, porque tenemos creo que 8 millones de jubilados y tendrían que estar en condiciones 5 millones de jubilados nacionales para poder pagar, y voy encima a hacer que en 6 meses tengan que pagar juicios que se iniciaron en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, que todavía no han sido pagados. Bueno, le exigían a este gobierno que hoy se haga cargo de eso. La verdad es que es una locura meter palos en la rueda, porque sí, después discutamos si se necesita una reforma previsional, que es algo que hoy tenemos que discutir también en nuestra provincia de Santa Cruz, y que está pasando un sistema previsional que colapsó, pero de eso no hablamos, porque eso se soluciona modificando una ley de coparticipación, modificando realmente la ley jubilatoria que tenemos. Bueno, ¿por qué no damos esas discusiones? Porque si no, esto de meter palos en la rueda y tirar recargas, bueno, yo en esa no me prendo, yo no voy a contribuir ni en la división de mi partido, ni a aportar para que vuelva al kirchnerismo, porque creo que son los responsables de haber llevado este sistema a la situación que hoy está. Después cada uno evaluará, creo que las sanciones no corresponden, no ameritan, y después creo que se ha dado esta posibilidad de cambiar el voto, entendiendo de que esto que se había hecho no era... Y después, como te digo, acá me parece que no hay alguien que conduzca en el bloque radical, o que quieren conducirlo de afuera llevando a estas rupturas permanentes. Y me parece que no es el camino de lo que hoy está necesitando ni el radicalismo, ni lo que le va a demandar la sociedad al radicalismo. Creo que nos ha demandado otro, porque nosotros hemos tomado una postura. Yo te diría que el 95% de los radicales en el balotaje, cuando tuvimos que elegir entre Massa o Milei, elegimos a Milei. Y la forma hoy de contribuir a este gobierno es siendo crítico con las cosas que están mal, pero apoyando lo que esté bien. No es descalificando y metiendo palos en la rueda. Y en eso me parece que tenemos que marcar una postura. Bueno, debatamos si el régimen previsional está mal, sí, pero también que se hagan cargo aquellos que destruyeron un régimen previsional y hoy parecen ser los que tienen la verdad absoluta de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, Roquel, pensando puertas adentro de la Unión Cívica Radical particularmente, y sin querer, digo, desde afuera, porque yo no soy radical ni mucho menos, querer dictar cómo se dé la dinámica de discusión, no hace falta un encuentro y una discusión mucho más profunda de muchas cuestiones, porque entiendo que está lo doctrinario, lo ideológico, si se quiere, que le dio raíz o génesis a la Unión Cívica Radical histórica, que las circunstancias también dictan que muchas veces haya que ir o que correrse de esa doctrina o de esos preceptos políticos, pero también de un tiempo a esta parte se ha visto muy desdibujada la Unión Cívica Radical por no dar esas discusiones, ya sea en el momento en el que quizás sí se dio una discusión en aquella convención de Gualeguaychú, donde acompañaron a Macri, aunque después, bueno, no terminó saliendo del todo bien, de hecho quedó apartado el radicalismo. Pero ahora este gobierno en muchos casos hay muchos de los debates que plantea dar o de las acciones que plantea desarrollar que son que van contra nuestra historia, contra la Constitución misma, y ahí yo entiendo que puede haber más cercanía entre un radical y un peronista o kirchnerista, como quiera llamarlo usted, que con un libertario, como estos muchachos que tienen una concepción totalmente distinta de muchas cosas. Sí, la verdad que yo digo,
Y hoy vos estás evaluando las discusiones que no se dan en el radicalismo. Yo creo que hay una crisis institucional de los partidos políticos, porque esta crisis, tampoco esta discusión se da en el seno del peronismo, también verdad. donde lo único que discuten es poder y cómo llegar al poder, no discuten a ver los mecanismos, no. Muchachos, a esto hay que sacarlo porque tenemos que volver nosotros en eso no somos así, pero tampoco se da en el PRO estas discusiones, tampoco se da, bueno, los libertarios, un partido que recién ha surgido, donde no tienen casi ni estructura ni representatividad provincial en muchas de las provincias. Pero la verdad que esta discusión nosotros en el partido muchas veces la damos, que el partido hay que modernizarlo, que quizás hoy hay otras discusiones y otros temas que hace 80 años atrás no se daban porque no los teníamos o no se los tenían en agenda. Y bueno, seguro que esas discusiones tenemos que modernizar el partido y ponerlo a la altura. Después, y yo te puedo decir, sí, mira, bárbaro, yo no comparto muchas ideas de lo que plantea el gobierno nacional. Lo que sí te puedo decir, que yo en mi casa no me puedo gastar 15 si me entran 10. Eso está más que claro. Y acá en este país, como es un país rico, no tienen drama en prestarle. Si le golpeamos la puerta al Fondo Monetario, no va a tener drama para darle plata a la Argentina, porque sabe en algún momento se va a poder cobrar. Pero si yo quiero ir al banco a sacar un crédito para cambiar el auto, para comprar una casa, me dice, a ver, no, Roquel, ¿usted cuánto cobra? Usted cobra 400 bárbaros, le podemos dar esto. A la Argentina no tienen ese problema porque saben que de alguna manera se van a cobrar, porque tienen de dónde cobrarse. El tema es cómo lo administramos. Si nosotros tenemos 20 y gastamos 40, seguramente que en algún momento nos matan las deudas. Entonces, la verdad que esa es la realidad. Y de eso vosotros vamos a compartir con este gobierno, en esta política. No se puede gastar más. Lo raro es que ayer sale a decir que el gobierno provincial logró que se incorporen en el presupuesto los recursos para mantener ICRT y para la represa. Bueno, por ahí al gobierno provincial algunas cosas del gobierno nacional le gustan porque van y acuerdan cosas y después hay otras que no las quieren decir. Entonces me parece que en eso también hay un camino muy delgado donde decir, bueno, nosotros, porque yo quiero que le vaya bien al gobierno provincial, al gobierno nacional, y no me importa si eso a mí me implica perder la próxima elección con los candidatos de la Libertad Avanza o con los candidatos del SER, porque quiere decir que si ellos ganan porque han hecho las cosas bien, bienvenido sea porque va a estar mejor el país, va a estar mejor la provincia. Yo no soy en eso donde me diferencio del kirchnerismo, que cuando no estamos en el poder nos metemos la zancadilla para que se caigan a ver si en la próxima somos más competitivos y podemos ganar. No es la mirada política que tenemos los radicales. Bienvenido sea que a la provincia le vaya bien y que al gobierno nacional le vaya bien. Y lo que tendremos que plantear cuando hay cosas que no nos gustan de cualquiera de los dos gobiernos es marcar esas diferencias. Y en esas son las discusiones donde yo creo que hoy el partido no las está discutiendo por mezquindades personales, por intereses de algunos, que cuando manejaban el Banco Ciudad y la plata que le iban a las universidades estaban contentos, y hoy cuando parece que le quieren cortar un quejito, nos enojamos y rompemos todo. Pero ese tipo que hoy quiere doctrinar fue ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay que ser muy objetivo a la hora de plantear algunas discusiones. Cuando él luchó, por ejemplo, en contra de todos los senadores del partido, no se le ocurrió que el partido haga una convención y diga qué es lo que tenía que hacer. Entonces, cuando a mí me conviene, mido con una vara, cuando a mí no me conviene, mido con otra vara. Entonces, en esto yo soy muy respetuoso de los que pensamos distintos dentro de nuestro partido, y me parece que querer sancionar o querer educar a alguien no es el camino, sino todo lo contrario. Se tienen que dar los espacios de discusión dentro del partido para que cada uno pueda plantear su postura, y después tenemos que entender que cuando uno llega a un lugar de representación no solo está representando a los radicales, sino a un colectivo que es mucho más amplio que lo de nuestro partido. Ahora, hablando de representar, Daniel, yo no sé si ha seguido las redes, pero el día que Roxana Reyes primero dijo que se abstenía y después faltó al momento de que se logró vetar la reforma jubilatoria, le llovieron las críticas de la gente que es a la que está representando, ¿no? De muchos jubilados que entendían que había una posibilidad de mejorar sus salarios que dejó de ser una opción, por lo menos por ahora, y que en eso, por lo menos faltando, colaboró Roxana Reyes. Bueno, mira, yo les puedo preguntar a ustedes si por ahí alguno sabe cuánto implicaba esta reforma previsional a aquel jubilado que gana, porque a los jubilados provinciales no se lo toca. Esto solo estamos hablando del sistema jubilatorio nacional, porque acá también se instala este relato de que los jubilados y los jubilados provinciales los veían quejándose, y la verdad que a ellos no los afecta nada. Pero al que cobraba la mínima con la ley jubilatoria, ¿saben cuánto le representaba este aumento que se iba a dar? Sí, menos de 20 lucas. 18 menos mil de pesos, 20 una mil cosa así. pesos. No, 14.800 pesos, menos de 15.000 pesos le representaba el aumento. ¿Sabés si esto explota por el aire? Porque si no hay plata porque si se aprobaba esto había que pagar todos los juicios que iban a ganar aquellas personas que presentaron juicios contra el ANSES.
¿Sabés lo que representaba eso? Dejar sin recursos al Estado Nacional. ¿Sabés en qué se traduce eso? Esto es muy sencillo. Es ir a la maquinita, como hacía el gobierno anterior, a imprimir billetes. Y esos 15.000 pesos que le íbamos a aumentar al jubilado, se le iba a licuar cuando tenía que ir a comprar los remedios a la farmacia porque iba a haber una inflación nuevamente. Entonces, lo que tratamos de corregir, porque estoy seguro que hay tipos que quieren meter palo a la rueda porque el país explote por el aire, porque ellos no tienen el problema de llegar a fin de mes, no tienen el problema que tenemos todos porque no le alcanza para pagar el colectivo de los hijos para ir a la universidad. Estos no tienen esos problemas, ellos quieren llegar al poder para volver a gobernar. Entonces la verdad es que eso es lo que hay que valorar. Entonces yo digo, mucha gente, pero seguramente que mucha gente que la criticaba y que hoy la critica, ¿ustedes creen que votó a Unión por la Patria o que había votado, por ejemplo, a José Luis Garrido? Seguramente que Roxana Reyes llegó a esa banca en representación de la gente que la votó a ella, y quizás algunos hoy puedan estar en contra de alguna votación. Pero la verdad que le puede, me parece, que dar las explicaciones a la clara de por qué hizo eso. Porque la verdad que yo no puedo estar, cuando tenés que elegir, a ver, a mí me tocó elegir entre Massa y Milei, y yo la verdad que ninguno de los dos lo habría militado, porque estoy convencido que ninguno de los dos era la respuesta para sacar adelante el país. Pero cuando tenés que elegir por una cosa o por la otra, tenés que optar, no quedan otros caminos, no hay grises. Y en esta votación no había grises, era estar con Unión por la Patria, con los que destruyeron nuestro sistema previsional, que nos llevaron a esta trampa de meter un artículo en la ley donde hay que pagarle todos los juicios que tiene que pagar el Estado, juicios que le iniciaron a la gestión de Alberto Fernández y algunos anteriores todavía, también de la gestión de Macri. Bueno, la verdad que eso era inviable, iba a llevar a una situación económica al país que no iban a alcanzar. Entonces, pensar en que le dábamos una respuesta aumentándole 15.000 pesos por debajo de puesta y decir, no, votan en contra de los jubilados, y yo te podría decir, mira, era en pos de votar en contra de todo lo otro, porque iba a explotar y no solo lo iban a pagar los jubilados, lo iban a pagar los chicos que hoy no tienen que comer, los padres que no tienen cómo pagarle la educación a sus hijos, lo íbamos a terminar pagando todo. Entonces, a veces cuando se llegan a estos extremos, bueno, quizás ahí creo que faltó la conducción del partido, decir, ¿por qué todo el radicalismo no se posiciona de este lado y salimos a argumentar el por qué estamos votando esto? Creo que cayó en una trampa legislativa que le tendió el kirchnerismo, muy hábil como siempre, pero con un claro objetivo que tienen ellos, de que explote todo por el aire, así tiene más posibilidad de volver. Porque si la economía se acomoda más o menos, si la justicia investiga lo que tiene que investigar, yo creo que por lo menos este kirchnerismo y no va a tener posibilidades de volver a gobernar la Argentina. Entonces ojalá que eso cambie. Eso es lo que yo pienso en particular, ¿no? Daniel, muchas gracias y que tengas un buen día. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y saludos a toda la audiencia. Hablamos con el presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, con quien no hablábamos hace ratazo, Hace un un rataro. montón. Y lo que pasa es que perdió un poco de protagonismo porque hoy no es diputado, no es concejal, Claro. no es presidente de la UCR. Sí, eso es un cargo importante, digamos, a nivel partidario, pero ya no está tan en el día a día como antes, ¿no? Tiene otros problemas. Y él antes era, digamos, además había poco oposición antes, poca, y era uno de los pocos, digamos. Sí. Entonces era súper importante siempre siempre tratamos, ¿no? Cada que hablen los dos, el oficialismo y la oposición. Antes había mucho oficialismo y hablaban pocos, muy pocos, y había muy poca oposición. Entonces Sí, ahora el oficialismo es otro, la oposición es otra. y también hablan poco, pero hablan poco de los dos lados, digamos. Por ejemplo, de los diputados son muy pocos los que hablan. Digamos. Sí. Ellos no quieren hablar, no quieren atender. Entonces, los concejales igual. Algunos ni quieren hablar. No, me parece que no le conviene. Entonces, se hace difícil a veces que la gente sepa tomar repercusiones de muchos temas. Y lo verán no solo acá, en la mayoría de los medios. Sí, sí, es Son verdad. pocos los que hablan y salen. Y es porque, increíblemente, siendo representantes del pueblo... O si sale un parte, no salen sale, ellos sí, por la duda. digamos, no salen, cuando no los escuchan hablar en radio es porque no hablan en realidad. Por ahí tienen gente de prensa que manda un parte de prensa, que ahí sí le acomodan lo que piensan, entonces Hay que entrevistar va a los prensa, zafando. entonces. Pero pocos hablan, pocos diputados hablan, pocos concejales hablan. Poco aportan algunos, porque si no hablan, pero Claro, decís, pues, la rompen por presentando eso. proyectos, bueno, está bien, tampoco te pagan por salir a los medios, es una alternativa válida para comunicar lo que hacen o lo que piensan, pero ellos están para presentar proyectos y mejorarle la vida a la gente. Ujú. Poco están haciendo, a muchos respecto a eso también. Entonces, Eso decís vos. Nah, teníamos acá. suscríbalo, loco. Así que, bueno, están en deuda y a la hora de hablar y a la hora de producir también. 12:15 del mediodía ya. Brian, te tenés que ir, ¿no? Anda nomás, máquina. Ahí te vas. Sí. Nah, mentira, querido Brian. Hacemos un breve repaso final respecto de al menos lo que te cuenta el diario Nuevo Día. A esta hora le mandamos un saludo, un abrazo grande a
Tony, que está activo allí, también a Lore. Trabajo de bomberos que rescataron a un hombre que volcó en una camioneta. Esto se dio Eso fue en en el el Calafate. Calafate, y que justamente debió ser rescatado porque no solo volcó, sino que cayó como por una laderita, una banquina pronunciada. Así que estuvo trabajando allí bomberos en el Calafate en la mañana de hoy. También salió a hablar José Luis Esper, diputado de la Libertad Avanza Nacional, obviamente, que también argumentó, es economista él y habló del presupuesto, hablando del recorte que las provincias deben hacer, que debe ser de... Había dicho Milei 60.000 millones de dólares y salió Esper, dijo, no, tranqui chicos, es de 20.000 millones de dólares nomás, no de 60.000. Pero bueno, fue lo que dijo Milei explícitamente y leyendo, no es que se confundió una cifra y no se la acordó. También una interesante nota respecto de cuánto le sale al Estado provincial subsidiar un porcentaje de las facturas de gas, de acuerdo al proyecto que presenta la oposición provincial. Y allí justamente Tony te cuenta digamos, agarró testimonio de Aberastain, que salió ayer por aquí, por esta emisora, en la otra gestión, y justamente Aberastain lo que hace es analizar de alguna manera el proyecto que presentó Echazú y decir más o menos a grosso modo en algunos números cuánto le significaría a la provincia. Así que están invitados obviamente a ir y chequear. Con la redacción del diario habló Fernando Español, Sí, que es el presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, y dijo que es imposible para la provincia subsidiar a todos los santacruceños respecto del tarifazo del gas. sí, claramente todos no, porque hay usuarios que seguramente puedan pagar la tarifa que les venga, ¿no? Pero Dijo también él que es un proyecto de la oposición, tildándolo de una demagogia absoluta. hoy justamente hablaba de Es eso. lógico, bueno, la Echazú. oposición lo que va a tener tirar, hacerte cargo, le va a decir la provincia, lo va a tratar de exponer Claro, al claramente, gobierno, ¿no? claramente Es lo que una hace cuestión lógica de cualquier oposición. Unión por la Patria en este Decía, caso es sos jugar del gobierno, alma, sos ¿no? gobierno, tenés problema, manejate y arreglalo. Sí. A ver cómo haces. Que es un problema, es un problemón, dicho sea de paso, no es que esto es solamente una cuestión política de tirar de la cuerda a ver quién cae primero, sino que en el medio estamos nosotros, ustedes lo sabrán, el que está escuchando, las facturas de luz llegaron y de gas, perdón, llegaron y habrá que pagarla en algún momento y está imposible. Así que es un problema real, que hay que buscar una solución y más allá de lo político partidario, tiene que ponerse el bien común de la gente acá por delante. Si empezamos a discutir de sí, no te escucho porque soy de Unión por la Patria o no te contesto porque soy por Santa Cruz, vamos para atrás. Y bueno, vamos a ver cómo funciona respecto de eso la legislatura. ¿De qué se ríe? ¿Te estás riendo porque tenés algo entre manos? ¿Qué pasó? No, Fernando, Ah, sí, ¿no me estoy riendo? sí. No, Ah, eso, pensé que te estabas riendo de algo en particular. No, es que algo- viste que o te estás riendo de mí. ¿Qué te el pasa? año pasado, hasta la gestión pasada, se notaba mucho oficialismo oposición, lo que era oficialismo Mal, pasaba con sí. una escribanía, la oposición nunca pasaba. Ahora al estar más equilibrado, todavía tenemos que ver cómo funcionan diferentes tipos de proyectos o iniciativas en la Cámara, ¿no? Si el oficialismo que criticaba era parte de todo lo que criticamos tanto a la gestión anterior, cambia eso de sacar ventaja por ser oficialismo y tener una leve mayoría, o acepta iniciativas de la oposición y estas cosas cuáles. O se discuten, por Uno lo menos. entiende por lo que dice Español que esto claramente no va a pasar, este proyecto de Chazú y el pedido por lo menos no va a pasar como se presentó, ¿no? Hay que ver si aceptan discutirlo, a tratarlo con modificaciones, debatirlo, este y otros temas, ¿no? De hecho, hay una idea inicial del gobierno provincial que la expresó Vidal, que Sí. digamos, va en ese sentido de subsidiar, pero en este caso al sector más bajo. Lo que pasa es que yo entiendo que hay gente que está en el sector más bajo que ni siquiera tiene gas de red en Río Gallego y en otro Claramente. punto de Santa Cruz, ¿no? A esos ya los descarto que habrá alguna ayuda. Pero después, no sé cuál será Yo, por ejemplo, no creo que el Ministerio de Desarrollo Social tenga un informe socioeconómico sobre mi situación. Pero No. indudablemente cuando me llega una factura de gas de 100 lucas,
por favor, denme una mano, voy a tener que decir. Ese es el tema, cómo el Ministerio de Desarrollo Social, que es la Sí. cartera encargada, según Vidal, de definir quiénes Exacto. quieren subsidio y quiénes no, va a definir quiénes sí y quiénes no, digamos, porque va a ser difícil que hagan un rastrillaje de toda la población de Toda la Santa Cruz provincia. Ujú. en tan poco tiempo, porque tampoco puede llegar el apoyo dentro de 5 meses, Claro. tiene que ser ya. Tal cual. Así que bueno. Hoy juega River, 21:30 contra el Colo-Colo por Copa Libertadores, partido de ida, que ya parece, tiene definida la formación el muñeco Gallardo. ¿Habrá un Río Galleguense en cancha? Es el Colo Gil, obviamente, que juega en el Colo-Colo y que comparte plantel con Arturo Vidal, por ejemplo, entre otros. Brian Cortés. Mauricio Isla es el arquero de Colo Colo. Mauricio Isla, Maxi Falcón, Alan Saldivia y Eric Weinberg. Esteban Pavés, Arturo Vidal, el Colo Gil, Carlos Palacio, que no lo pudo comprar Boca, Javier Correa, el ex estudiante, y Lucas Cepeda, los de Almirón. Almirón, que tiene historia reciente con Boca, llegó a la final, aunque no la ganó, en aquella recordada Copa Libertadores, donde Boca no ganó un partido en fase eliminatoria, pasó todo por empate y penales. Y River va con Armani, Busto de 4, Pesela y Paulo Díaz en la saga, y el Huevo Acuña, crack absoluto, campeón del mundo. Craneviter y Santiago Simón en el medio, Mesa, Echeverry y, pongo la duda acá, puede ser Colidio o puede ser Nacho Fernández también, y Borja de punta, los hombres de Marcelo Gallardo. Hoy, 21:30, jugará la Copa Libertadores River Plate. Bueno, en cuanto a algo que está relacionado con el fútbol, pero es extra futbolístico, tiene que ver con una imagen que se vio hoy súper rara, por lo menos para mí. Un campeón del mundo entrando a someterse a una pericia psicológica encapuchado como si fuera un delincuente, digamos. Sí, Montiel. Estamos hablando de Gonzalo Montiel, Mira. a quien hoy tuvo que someterse a una pericia psicológica en una causa por abuso sexual que tiene. Sí, Y se bajó de un auto con un pasamontañas, con sobre todo, y con una capucha, Vale. no se le veía ni la cara, parecía un delincuente verdaderamente. Y es el jugador de la selección, el que pateó el último penal del Mundial. exacto, mirá, claro. Y está en San Justo, donde se le está haciendo en este momento una pericia psicológica en una causa por presunto abuso sexual. Él fue denunciado por una joven modelo Sí. por un hecho ocurrido el 31 de diciembre del 2019 en la casa de la familia del ex River Plate, ¿no? Ujú. Montiel se presentó en la asesoría pericial de San Justo con su abogado, junto con quien se bajó de un auto encapuchado y no dio declaraciones. Y hay un video que sorprende, ¿no? Porque es el tipo que nos dio, entre comillas, la copa, ¿no? Con el Sí. último penal, hoy bajando Tal encapuchado cual. para una pericia De psicológica. hecho, esto se destapó después del Mundial. En esos días, después del Mundial, se destapó una denuncia que ya era anterior, de una joven allí. Y la última deportiva tiene que ver con, que yo le traigo de color, Peñarol, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los grandes de Uruguay. Fueron a jugar, llegaron y el utilero se había olvidado las camisetas. Y empezaron a los hinchas, ¿vos cuál tenés? La 1, ¿vos cuál tenés? La 2, ¿vos cuál tenés? La Ah, 7, ¿en serio? venga, dame, prestámela. Y tuvieron que pedir las camisetas a los hinchas para poder jugar el partido. por el torneo uruguayo. Por el torneo uruguayo, sí. Yo No, calculo increíble. que el utilero no trabaja más, ¿no? Ahí lo tenés al Un desliz pelo. puede tener cualquier, qué sé yo. Pero Si perdían por no presentación, yo creo que ahí sí se complicaba. no, pero bueno. pero igual, es gravísimo. No, olvidate. Lo único que tenés que hacer, traer las camisetas y te las olvidaste. Claro. Así me dicen mis jugadores igual a veces. 2:22 del mediodía. Vamos a poner un punto final porque Brian se tiene que ir. Así que Karina Taverne está dentro de la Cámara Criminal Oral, así que atentos a su tarea. Estamos respecto de lo que ya les anticipamos, el juicio por la muerte, por el asesinato de Rodrigo Coquito Oyarzo. Así que todas las novedades las vas a tener en un rato aquí, si no es en Radio Nuevo Día, en el diario Nuevo Día, obviamente como cada jornada. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, ha sido un placer que me hayan visto bien. Hasta mañana, chicos. También fue un Cuídense placer para mucho. nosotros verte acá. Yo cuando veo la bici a la mañana digo, qué Llegué. cagada de frío se pegó seguro. No, hoy me mojé y me embarré un poco, pero no pasa nada. Ya Hay estamos cosas curtidos peores. a esta altura. Cuídense, muchachos. Gracias por el budín. Brian Álvarez,
con toda la onda que te caracteriza en este momento, te agradezco por tu labor, en la selección musical puesta en el aire estuvo el comandante. Nos reencontramos mañana a partir de las 9:30 más o menos. Quédate que en un rato vienen Beto, Claudia y Sandro con Fuera de Contexto. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino?